¿Cuáles son las diferencias entre socialismo y comunismo? Entender estos conceptos es clave para tener una visión más clara de la historia y la política. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, es importante entender que tanto el socialismo como el comunismo son ideologías políticas y económicas que buscan una mayor igualdad y justicia social. Sin embargo, aunque a menudo se usan indistintamente, tienen diferencias clave en teoría y práctica. Vamos a desglosar estos conceptos para que quede todo bien claro. Revisemos unas definiciones básicas. Socialismo. En términos generales, el socialismo es un sistema económico y político donde los medios de producción como fábricas y recursos naturales son propiedad colectiva o del Estado. La idea principal es distribuir la riqueza de manera más equitativa y reducir la brecha entre ricos y pobres. Existen varias formas de socialismo, desde el socialismo democrático hasta el socialismo revolucionario. Comunismo. El comunismo, por otro lado, es una ideología más radical que busca la eliminación completa de la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad sin clases sociales. En teoría, todo sería de todos y cada persona contribuiría o recibiría según sus necesidades y capacidades. El comunismo es tanto una ideología política como una etapa final en el desarrollo socialista. Orígenes y teoría. Carlos Marx y Federico Engels. Tanto el socialismo como el comunismo tienen sus raíces en las obras de Carlos Marx y Federico Engels, dos filósofos y economistas alemanes del siglo XIX. En su obra El Manifiesto Comunista, publicado en 1848, describen una visión del mundo donde el capitalismo sería reemplazado por una sociedad sin clases a través de una revolución proletaria. Veamos las etapas del desarrollo socialista según Marx. 1. Capitalismo. La fase actual, caracterizada por la propiedad privada y la explotación de los trabajadores. 2. Dictadura del proletariado. Una fase transitoria donde los trabajadores toman el control del Estado. 3. Socialismo. Una sociedad donde los medios de producción son controlados colectivamente y la distribución es más equitativa. 4. Comunismo. La fase final y utópica, sin Estado, sin clases sociales, donde todos trabajan según sus capacidades y reciben según sus necesidades. Diferencias clave en la práctica. Aunque en teoría pueden parecer similares, en la práctica hay diferencias significativas. 1. Propiedad y control. El socialismo a menudo permite la propiedad privada, especialmente de bienes personales, pero promueve la propiedad colectiva de los medios de producción. Los ejemplos incluyen la nacionalización de industrias clave y la creación de empresas cooperativas. El comunismo busca abolir toda propiedad privada, incluida la de los bienes personales. Todo es propiedad común y gestionado por la comunidad o el Estado en nombre del pueblo. 2. Estado y gobierno. El socialismo generalmente acepta la existencia del Estado como un medio para gestionar la economía y garantizar la justicia social. Algunos modelos, como el socialismo democrático, promueven la democracia parlamentaria. El comunismo, en su etapa final, busca la abolición del Estado. Durante la transición, o sea, durante la dictadura del proletariado, el Estado es controlado por los trabajadores, pero se espera que eventualmente se desvanezca. Métodos de implementación. El socialismo puede ser alcanzado a través de reformas graduales y procesos democráticos. Algunos ejemplos incluyen las políticas de bienestar social en países escandinavos, que en algunos casos han negado ser países socialistas. El comunismo tradicionalmente se asocia con la revolución y la lucha de clases. El comunismo marxista-leninista, por ejemplo, aboga por la toma violenta del poder y la abolición del sistema capitalista. Ejemplos históricos. El socialismo en la práctica escandinava.
Países como Suecia y Dinamarca tienen economías de mercado con fuertes redes de seguridad social, educación gratuita y atención médica universal. Aquí hay un gran debate, ya que algunos gobernantes de esos países han negado ser socialistas, sino un sistema capitalista con gran inversión para beneficio de los ciudadanos. De eso tengo yo un video. Gran Bretaña post Segunda Guerra Mundial. Implementó amplias reformas socialistas, incluyendo la nacionalización de la industria y la creación del Servicio Nacional de Salud. El comunismo en la práctica. La Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Lenin y luego Stalin, la URSS buscó implementar el comunismo mediante la colectivización y la planificación centralizada, aunque nunca alcanzó la fase final utópica del comunismo. China. Bajo el mando de Mao Zedong, China también buscó la implementación del comunismo con políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Hoy, aunque mantiene el control del Partido Comunista, ha adoptado muchas características del mercado capitalista. Críticas y desafíos. Sobre el socialismo se puede decir que puede llevar a la ineficiencia económica si no se maneja correctamente. La centralización puede dar lugar a la burocracia y corrupción. Se puede generar dificultades en equilibrar la propiedad estatal con las libertades individuales. Sobre el comunismo se puede decir que, históricamente, ha resultado en regímenes autoritarios en lugar de sociedades sin clases. Problemas en la implementación práctica de la abolición de la propiedad privada. Frecuentemente está asociado con violaciones de derechos humanos y falta de libertades individuales. En resumen, aunque el socialismo y el comunismo comparten un objetivo común de crear una sociedad más justa y equitativa, difieren significativamente en su enfoque y métodos. El socialismo busca reformar y regular el sistema capitalista para hacerlo más equitativo, mientras que el comunismo busca una transformación radical y la abolición total del sistema capitalista. El problema, como ocurre frecuentemente, es que la gran diferencia radica entre el enfoque teórico y la aplicación en la realidad. Mientras vemos estos sistemas bastante sensatos en los textos teóricos, cuando se implementan, afloran los intereses y ambiciones de líderes y sus grupos de poder. Por eso fallan mucho en la práctica. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.